Vamos a leer la palabra del Señor. Está en el libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, ¿verdad? Y nos habla de algo, de un personaje muy importante. Y Dios me daba esta palabra esta mañana de temprano. Y decían, bueno, vas a tomar estos personajes como ejemplo para cada uno de nuestras vidas, ¿no? Jueces, capítulo 16. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a leer versículos 23 y 24. Dice así en el nombre del Señor. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Amén. Tomemos asiento, por favor. ¿Saben qué? A esta palabra le vamos a poner un nombre: vigila tu estado. Vigila tu estado. ¿Cómo estás realmente ante los ojos de Dios? No cómo tú te ves, sino cómo estás realmente ante sus ojos. Y vamos a ver dos personajes en los cuales te vas a dar cuenta que hay muchas características que nosotros tenemos de ellos humanamente, ¿verdad? Y Dios quiere que no tengamos los mismos errores que ellos tuvieron, porque esa es la palabra de Dios, enseñarnos lo que debemos hacer, y lo da a través de personajes dentro de la Biblia, ¿no? Fíjese que aquí nos habla de Sansón, ¿verdad? Sansón, sabemos que a él lo caracterizaba su fuerza, ¿no? Fue escogido por Dios, tenía un propósito, ¿ya? Libertar a su pueblo, liberarlo de los filisteos, ¿verdad? Pero todo partió bien. Ya tuvo que hacer el voto nazareno, donde tuvo que dejar su pelo, ¿no es cierto? Sus trenzas, 7 trenzas tenía, sin cortarlas. Ya era el voto que había pedido Dios. No era que le importara el largo del pelo, era, ¿no es cierto?, cómo se acostumbraban los nazarenos, ¿ya? Pero lo importante en este voto era la obediencia, ¿ya? Eso era lo importante. Fíjese que nosotros vemos a este hombre cómo se fue desviando, ¿ya? Él era muy enamoradizo, ¿ya? Y se enamoraba de personas que no debía, porque debía tener gente de su pueblo, ¿ya? Y empezó a desviarse, a deslizarse. Y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando conocemos al Señor, ir dando un ejemplo, y el que está a nuestro lado va a desear conocer de quién tú hablas, en quién descansas. Puede que no te lo diga, pero tú estás bendiciendo al que no conoce, ¿verdad? Con tu presencia, con lo que Dios ha puesto en ti. Entonces eso es muy, pero muy importante. Fíjate que nosotros debemos pensar que Sansón, ¿en qué descansó Sansón? Descansó en su fuerza. Nosotros también muchas veces descansamos en nuestra fuerza. Y Dios nos recuerda: oye, yo renuevo tus fuerzas. No vayas por las tuyas. Si eres mi hijo, yo me preocupo de ti. Y fíjese que nosotros también vemos que la astucia vence la fuerza, es decir, la sabiduría vence la fuerza. A veces nosotros nos desgastamos, y si pedimos la sabiduría de Dios, las respuestas son más fáciles. Amén.
Pero este hombre descansaba en su fuerza, no sé tú, ¿ya? Pero yo creo que en algún momento todos hemos descansado en nuestra fuerza cuando entendemos que ya no podemos más, nos rendimos. Y ahí el Señor empieza a actuar y empieza a darnos esa fuerza y dice, no sé cómo aguanto tanto ahora. Es que es el Señor, tú estás descansando en Él. Pero humanamente siempre tenemos la tendencia del yo puedo. ¿Ya? Y Dios te quiere recordar que tú debes descansar en su sabiduría. Amén. Amén. Ahora, fíjate algo importante, exceso de confianza. Dios está conmigo, así que no me va a pasar nada. No, tenemos que tener los cuidados. Debemos siempre mirar un paso más adelante. Siempre ir más adelante. Siempre lo decimos acá, ¿ya? Y Dios nos dice a través de la palabra, siempre ve lo que hay adelante, porque Él mandó cuando tomaron su tierra, ¿no es cierto?, a conquista de su tierra, se mandaron espías, ¿ya? No fueron y entraron. Siempre hay que ver el terreno que uno va a pisar, pedirle a Dios que te muestre cómo es en realidad, pero tú tienes que accionar, ¿verdad? El hecho, otra característica de este hombre era jugar con fuego, o sea, a mí no me va a pasar nada. Tengo un Dios que perdona. ¿Ya? Sí. Yo tengo la fuerza que Él me dio, ¿no es cierto? Yo tengo un voto con Él y se le había olvidado que Él había fallado ya el voto. No se dio ni cuenta. Entonces, cuidado, porque el pecado, aunque no sea a la vista de los demás, Dios sí lo sabe, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa le pidió a Sansón? Que no se juntara con yugo desigual. Y esto no va solo a la pareja, no va con quien te cases, no va a ello, sino que va con tus amistades. También son yugo desigual, donde tu esperanza está puesta en ¿quién? En el Dios Todopoderoso, y la esperanza de ellos está puesta en pelitas que pueden poner, o mandas que pueden hacer, o un montón de cosas que ya conocemos que se dan en el mundo, ¿no? Pero nosotros debemos confiar en Él, ¿verdad? Pero este hombre, las mujeres, pues, lo perdieron, ¿ya? Así que tengamos cuidado. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Fíjese que él descuidó su liderazgo y descuidó el por qué y el para qué Dios lo envió a la tierra. Fíjese que él empezó a vivir su vida, empezó a descuidar lo importante, la razón de su vida. ¿Cuál es tu razón en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta tierra? ¿Cuál es el plan de Dios para ti en esta tierra? Primero es que seas feliz, ¿no? Que seas salvo. Y Él quiere lo mejor para ti, pero realmente tú haces los pasos que tú tienes que hacer porque Él ya lo hizo todo. Y fíjese que Sansón, este hombre tan fuerte, ¿verdad? Descuidó todo. No tuvo control emocional. Nunca más, Señor. Sus emociones lo llevaban. Ya, sus deseos lo llevaban, lo movían. No, ahora no. Después caen en un poquito que le hará. ¿Ya? Y ahí empieza a perderse. Por eso que Dios dice, vigila tu estado. ¿En qué estado estás? ¿En qué situación estás tú? Porque Dios nos confronta a través de su palabra, pero la palabra es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás o estamos en verdad ante sus ojos? Ahora, lo importante en este caso, fíjese, pensar que todo está perdido. Eso le pasó a Sansón cuando se dio cuenta que había perdido todo. No se dio cuenta que había perdido la presencia de Dios en su vida, primero que nada. Y al final, cuando él se da cuenta de algo, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. Y él perdió la esperanza, pero nosotros con Cristo sí tenemos esperanza. Con el Señor sí tenemos esperanza, pase lo que pase, aunque nosotros
pequemos, sabemos que tenemos un Dios perdonador, y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, y cuando nosotros nos arrepentimos significa que no lo vamos a hacer de nuevo. Mas si alguna vez pasa, su misericordia también es tan grande, su gracia es mayor que nuestra falta. Amén. Pero debemos tomar decisiones, ¿ya? Entonces, Dios, ¿qué le mostró a través de su forma de ser? Porque pensemos, en este capítulo se está hablando de la muerte de Sansón. Y dice que mucha gente, dice, la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos, porque lo tomaron preso, al gran Sansón. Estaba allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Sabe que la gente también ve el escarnio de los hijos de Dios, de los cristianos? Y se goza. La gente que no conoce al Señor, no sabe de misericordia, hacen escarnio. Si un cristiano cae en pecado, ya no tiene perdón del mundo, porque donde tú estés, aunque tú te arrepientas, la gente siempre se va a acordar de tu pecado. Pero como tus ojos están en Dios, tú sigues adelante. Amén. No te preocupes de hombres y mujeres que quieren hacer escarnio de tu vida. Y dice que entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Y qué le pide? Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿A quién le pidió fuerza? Era aquel que no pedía fuerza, aquel que se movía por su fuerza. A Dios. Se dio cuenta que no estaba en una situación que él no podía hacer nada. Y ese es nuestro Dios. Es el que hace maravillas en donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ahí se glorifica el Señor. Sea cual sea el caso. Cuando un médico le dice no hay más, el doctor de los doctores dice yo no he dicho la última palabra, ¿verdad? Cuando tu negocio está en quiebra, Él es rico y poderoso y puede enviarte algo que te saca de aquella situación económica, ¿ya? Cuando tu corazón está roto, triste, Él es Dios, Él es Padre, Él tiene la palabra perfecta y no te cobra bono, lo hace todo por amor. Él pagó con la vida de su hijo, para que nosotros tengamos esa libertad y el poder ayudarnos en los momentos difíciles. Entonces dice, te ruego solamente esta vez, oh Dios, esta vez, le pidió la vez, oh Dios, solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Estaba ciego. El hombre que esos ojos preciosos, maravillosos, que tenía, ¿no es cierto? No tenían visión natural y menos espiritual. Realmente estaba ciego. Y él quería, ¿no es cierto? Él quería pedir venganza por esos 2 ojos. Ya, él quería ver, y dice, asió luego Sansón las 2 columnas del medio, es decir, tomó 2 columnas que sostenían, ¿verdad? Un lugar, una construcción, sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella. Él era el hombre fuerte, él tenía la fuerza. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Muera yo con los filisteos. ¿Ese era el propósito que había tenido Dios con él? No, él quería que guiara a su pueblo. Él quería, ¿no es cierto?, que sacarlo de ahí, de ese momento de cautiverio que tenía con los filisteos. Él quería libertar a su pueblo a través de Sansón. Él no quería que muriera, pero quien buscó la muerte fue Sansón. Nuestras vidas se acortan por las malas decisiones. Y nuestros días se alargan cuando somos obedientes. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjese, asió con los 2, esas columnas, ¿no es cierto? Y dice, sobre la que descansaba la casa, y echó
todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante toda su vida. Es decir, cumplió el propósito, cumplió propósito. Dios cumple el propósito de las personas aunque éstas tengan que morir. No es su idea, no es su plan, pero Dios no cambia el plan. Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestra vida y nosotros sí o sí, aunque sea en el último minuto, lo vamos a cumplir, aunque nos cueste la vida. Y dice que Dios, cuando tiene un propósito para tu vida, y entiende bien esto, no va a depender de tu fuerza, no va a depender de tu intelecto, no va a depender de lo que tú ofreces, porque no tienes nada que ofrecerle a Dios. Solo servir, solo obedecer. Y Él bendice tu vida. No dejarte engañar por las luces que hay afuera. No te engañes por los regalos que hay afuera, porque el costo es grande. Nosotros tenemos la salvación y no nos cuesta nada. Tenemos un futuro glorioso y no nos cuesta nada. Tenemos una tarea en esta tierra que la dejó nuestro Señor Jesucristo, que es cuidar las ovejas. A nosotros no nos costó nada, solo obedecer, porque al final de cuentas el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Amén. Todo es Él. Entonces, ¿qué aprendió a través de esta lección Sansón? Más que aprender, ¿qué podemos ver nosotros de esta actitud que tuvo Dios? Le podemos ver la humildad, la prudencia, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Porque Él cumplió su propósito, hizo para lo cual había, ¿no es cierto?, bendecido a una mujer estéril para que naciera este niño, con un propósito. Había hecho un pacto con Él. Pero para que el pacto se cumpla, son dos, y hay que cumplirlo. Otro personaje, Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Hay muchas historias de niños que cuentan, ¿no? Y para los adultos también. Jonás de porfiado cayó en el vientre del pez gigante ese. De porfiado. Nosotros cuántas veces nos metemos en tremendos líos por porfiado. Dios le dijo, anda, el propósito de Dios, anda a Nínive, dile que se arrepienta. Pero él escapó. No quería ir a Nínive. Ya, tomó un barco y en el barco vino la tormenta y todo, lo tiraron al agua porque supieron que por él estaba pasando aquello. Y se lo trajo un pez. Y ahí estuvo 3 días. Siempre hemos conversado un poquito y más la imaginación estuvo en el infierno mismo, con todas las asquerosidades que hay ahí, imagínate. Y más encima, Dios cumple su propósito. ¿Dónde fue Jonás? ¿Dónde lo vomitó ese pez? En Nínive. Es decir, podemos escapar por todos lados, pero cuando hay un propósito, sí Señor, yo te sirvo Señor, yo te creo Señor, aquí estoy Señor, heme aquí Señor, Dios no lo olvida. Así que si hay algo que tú estás en deuda con el Señor, un compromiso que hayas hecho con Él, en tu índole personal, en tu índole material, en todo, o lo cumples o lo cumples. No hay otra salida. O te tardas, peor para ti, peor para mí, o lo haces de inmediato, empiezas a poner manos a la obra. No confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que tienes, confía en aquel que te da todo. ¿Amén? Entonces, a través de estos personajes, nosotros podemos ver muchas fallas nuestras, ¿ya? Busquemos por favor Levítico capítulo 6.
el Levítico capítulo 6. Pero pastora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque nos está confrontando el Señor qué característica tenemos con estos dos personajes. Hay muchos más, ¿no? Pero el Señor me guió a través de ellos. Levítico capítulo 6, versículo 13 dice lo siguiente. 12 y 13 dice lo siguiente: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¡Aleluya! ¿Cómo estás tú? ¿Eres sacrificio vivo para el Señor? ¿Cómo tú estás en verdad? Arrepentimiento, sacrificio, fuego y bendición de Dios. Esta era una ley que dejó, ¿no es cierto? A leyes de los sacrificios corresponde esta, que siempre el sacerdote debía mantener el fuego encendido. Pues iglesia, amada, cada uno de nosotros debemos tener el fuego encendido. Cada uno de nosotros debe estar preparando cada día ese fuego, que no se apague y cada vez se haga más grande. En la tierra tenemos montones de situaciones que apagan el fuego de Dios. Montones de distracciones que nos llevan a preocuparnos de otras cosas, pero esta es una ley que lo llevamos a lo espiritual, ¿no? Esto era material, tenía que hacerlo el sacerdote ahí, mantener, pero para nosotros, ¿cómo mantenemos ese fuego? A través de la búsqueda, a través de la oración, el morir cada día. El fuego no debe apagarse, aleluya. El fuego no debe apagarse, debe mantenerse encendido. Porque ¿sabe qué? Cuando cae el fuego de Dios hay restauración. Cuando cae el fuego de Dios existe un sacrificio. Tú estás renunciando a muchas cosas y el Señor a través de ese fuego quema todo aquello que no sirve. Es que yo no puedo. Él sí puede, Él lo puede todo. Confía en Él. Entonces, fíjate que nosotros debemos entender que no es por fuerza, sino que es en fe. Así es. Hoy hace mucho frío, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos aquí un fueguito, no tendríamos tanto fuego, pero ese es el fuego físico. Pero el Señor quiere que tengas esta mañana el fuego espiritual ahí en tu altar. Eso es lo que quiere Dios. ¿Sabe cuál es el problema que en estos tiempos vemos en la iglesia de Jesucristo? ¿Ya? Que fíjese que hay creyentes que van a la iglesia, que están en la iglesia sin convicción. Van por costumbre, van para quedar bien, van para hacer vida social, pero no van por convicción de que en la respuesta está en la casa de Dios. No van por ello, ¿ya? Van sin unción. ¿Qué unción van a tener si no tienen una relación con Dios? No hay búsqueda. Van por apariencia. ¿Cuántos visten de una manera determinada? Y no digo nada contra eso, porque cada uno sabe cómo lleva, ¿no es cierto?, su hogar, cada hogar. Pero no es la ropa la que te santifica. Es tu forma de moverte. Tampoco vas a ir como mamarracho, ¿se entiende, no? Pero porque hay un respeto. Vas con lo mejorcito que tú tienes, porque vas a la casa de papá y vas con gozo y alegría. No vienes con el pijama, no vienes con los pelitos parados, ¿verdad? No vienes sin lavarte los dientes. No, voy a la casa del Señor. En casa nos desconocemos a veces cómo nos vemos. ¿Ya? Pero aquí en la casa de Dios venimos bien. ¿Ya? Entonces, fíjese, muchos por apariencia parecen cristianos y no lo son. No lo son. ¿Ya?
¿Y qué andan buscando? No buscan la llenura del Espíritu Santo, buscan reconocimiento, buscan éxito, buscan fama. Y la palabra dice, y quiero recordarlo esta mañana, que la unción rompe el yugo. ¿Cuál es el yugo? ¿Qué es lo que no te impide seguir adelante? La unción de Dios rompe todo. La unción de Dios rompe toda cadena. La unción de Dios te hace libre. La unción te hace cantar aunque no quieras cantar. La unción te hace moverte aunque no quieras moverte. La unción te da gozo en el momento de tristeza y de lucha. Esa es la unción de Dios. Esa es presencia de Dios. Ese es el fuego de Dios que está en tu altar. Amén. Está en tu altar. Entonces, fíjate que nosotros tenemos que entender que la unción de Dios, ¿de dónde viene? No viene de la música, no viene del encontrarnos con alguien, viene del cielo. La unción de Dios viene del cielo, es algo sobrenatural y es algo que te mantiene en los momentos de lucha, en los momentos que tú no puedes más. La unción de Dios te mantiene firme y te levanta en los momentos difíciles. Rompe el yugo, sea cual sea la tristeza que tú tengas, sea la lucha que tú tengas, sean las decisiones que tengas que tomar, que tú sabes que no está bien y no te decides hacerlo, pero cuando Dios está en el asunto y Él está porque es tu Padre, ¿verdad? Y tú le entregaste la vida a Él, sí o sí, así como vimos esos personajes, el Señor cumple el plan perfecto en tu vida. Sansón nació con todo, él se perdió. No se dio ni cuenta cuando Dios no estaba con él. ¿Por qué? Porque seguía siendo Sansón, seguía siendo el fuerte. Iba por la suya, hasta que despertó y pidió a Dios morir. ¿Y qué decir de Jonás? Yo creo que jamás pensó que iba a estar adentro de un pez. Ay, si llevamos más allá, cuando estaba en la arena y lo vomitó el pez, ¿te imaginas? ¿Y ese cuadro? ¿Fue culpa de Dios? No fue culpa de Dios. ¿Quién decidió? Él, pues. ¿Por qué? Por arrancar del plan perfecto de Dios. Y el plan lo conocemos, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo sentimos en nosotros, hasta en los momentos más difíciles, Él está. Ahí es donde Él se glorifica. ¿Amén? La unción viene del cielo. No viene de la música, no viene de un seminario, no viene de tu estudio, no viene de las cosas que tú estás aprendiendo. Viene de una relación directa, especial, íntima con Él. Es la oración, es la búsqueda. Ahí es donde te empiezas a conocer y empiezas a sentir su presencia. ¿Ya? Fíjate que nosotros tenemos lo importante que es darnos cuenta a través de su palabra que somos pecadores, que debemos arrepentirnos, y entonces el Señor empieza a obrar. El paso primero, ¿quién lo da? Nosotros. Dios lo dejó así. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Mateo 6, 6. Mateo 6, 6 dice, nos enseña, Dios mismo nos enseña, Jesucristo está hablando aquí, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe que toda la palabra obviamente me impacta? Pero hay momentos en que la palabra cobra vida en mi vida, ¿ya? Toda la palabra debe hacerlo, pero hay momentos que hay un versículo de la palabra, hay una porción de la palabra que te levanta, hay una porción que dice, ay, se me había olvidado este detallito.
Y era justo lo que necesitamos. Y entonces, ¿sabes qué vemos? Que nosotros, ¿qué tenemos que ver ahí? La unción está en lo secreto. Eso nos dice. En lo secreto. En la búsqueda. Cuando tú buscas un secreto, cuando tú buscas algo escondido, ¿cómo buscas? Cuando se te pierde un anillo, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo más no buscar a Dios? En lo secreto. Dice la palabra aquí, mas tú cuando ores, entra ¿dónde? En tu aposento, el lugar especial, específico, donde tú tienes tranquilidad, donde tienes paz. Cada uno sabe. No estamos las 24 horas con niños, no estamos las 24 horas con trabajo, no estamos, ¿no es cierto?, todo el tiempo tan ocupados que no tenemos un tiempo para Dios, que al final es el que nos bendice en todos. Y nos habla en cada momento y dice, mas tú, ponle tu nombre. Mas tú, Claudia, mas tú, Odette, y así, a todos. Mas tú, Miriam, más tú, más yo, más él, y más todos los que vamos a la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, tú y él, y es un momento tan maravilloso, y dice, y cerrala la puerta, es decir, que nadie te moleste. Y parece que todos te molestan, el gato, el perro, el pajarito que se metió a la casa, etc. No falta cuando tú quieres orar que algo hay. Bueno, a veces tú vas a tomar sol quizás, o caminar un poquito en la calle, y ahí vas con el Señor, pues. Tu aposento, tu momento, tu intimidad. Ora a quién, a tu Padre. Toda la oración es al Padre, lo sabemos, ¿verdad? Que está, ¿dónde está el Padre? El Padre no está diciendo, aquí estoy yo. No, está en lo secreto, está escondido. Está esperando que tú le busques. Y cuando tú le buscas, Él se presenta. ¿Ya? Él lo dice, yo estoy aquí. No, yo le busco, y oro, hasta llegar a ese momento de intimidad, hasta llegar a ese momento en que sé que Él me está escuchando, donde me olvido de todo mi mundo, donde me olvido de todo, y todas mis cargas, todas mis necesidades, todo se lo expreso a quién, a mi Padre. Pero Él está en los secretos, y yo no puedo decir, Señor, tú sabes lo que me pasa. No, yo quiero hablar con papá, yo necesito hablar con papá, yo necesito ese abrazo, necesito esa dirección. Y Él nos habla a través de su palabra. Y muchas veces nosotros sentimos en nuestro corazón su respuesta. Él sabe cómo contestarnos a cada uno, ¿verdad? Y tu Padre, ¿qué es lo que ve en los secretos? Es decir, está escondido y dice, wow, ahí mi hija, viene a buscarme, está escondido, pero espera que tú le busques. ¿Sabe? Pero Él está viendo lo que te está pasando en lo secreto. Cuando tú crees que nadie está, Él está en lo secreto, viendo lo que te está aconteciendo. ¿Ya? Y dice, te recompensará, ¿dónde? En público. Porque viene el cambio. La situación que tú vivías ya la ves diferente. Lo que parecía que no tenía vuelta, vuelve. Tú empiezas a ver puertas abiertas. Quizás estuvieron siempre ahí, pero tú no las vistes. Oportunidades que tú por temor no dabas el paso y esperaste tiempo, alargaste los tiempos, pero Dios, hasta que en un momento dijiste, doy el paso, y en lo secreto Dios te apoya. En lo secreto te bendice, en lo secreto te bendice, en lo secreto. ¿Amén? Amén. A mí me encanta el secreto de Dios. Ahora, no hay que buscar en vasijas rotas. Porque muchas veces nosotros buscamos un consejo humano. Muchas veces vamos donde un hermano que me puede dar un consejo, o voy donde otra persona. Hazla a Dios primero. Dios usa sus instrumentos, sí, pero tú tienes la oportunidad de hablar con libertad con Él.
Eres su hijo, su hija. Y en lo secreto, Él te está esperando. Y en el secreto, Él está viendo lo que te está aconteciendo. Pero tú te vas a otros lados. Vas a buscar otras fuentes. Y en lo secreto, Dios sigue esperando que tú vayas a hablar con Él. Dios está presente. ¿Sabe? La unción, la presencia de Dios, el fuego de Dios está en lo secreto. Está en lo secreto. A veces tú tienes tanta desesperación, tienes tantas preocupaciones y vas a ese momento ya porque ya fuiste a todos lados, no te resultó, vas donde Dios. Te acordaste, wow, ahora sí Señor, no quería molestarte. En lo secreto te estaba esperando. Estaba la respuesta antes de que pasaras todas tus cosas. Pero nosotros nos vamos por otros lados. Y ahí es cuando Dios te llena, te da esa unción, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que si el Señor te da una unción, su presencia especial, su fuego especial, ¿no es cierto? Te va exigiendo también, pues, santidad. Te exige también que te consagres. Él te exige, pero tú verás si respondes o no respondes. Tú buscaste. Entonces, comienzas a hablar lo que Dios quiere que tú hables. ¿Sabe que una posición bien difícil es ser pastor o el que esté por delante? ¿Por qué? Porque hay que hablar lo que Dios quiere lo que Él quiere que tú hables. Tú eres portador de su mensaje, el que está por delante. Y muchas veces uno no quisiera decirlo. Y muchas veces uno quisiera callar. Pero esto no es así. Cuando está la unción de Dios, cuando tú has buscado en lo secreto, cuando te has apartado, cuando te has consagrado, tienes la libertad para que Dios te use, ¿no es cierto?, como instrumento de bendición. Y como te va a usar, tú tienes que hablar lo que Él te dice que hables. No es mensaje tuyo, porque va con la unción. Entonces, es otra la reacción cuando está el Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Todos nosotros somos hijos de Dios. La unción está, el fuego está encendido, ¿verdad? Nosotros, sacrificio vivo, ahí está, Señor, quema todo lo que nos sirve, ¿verdad? Y el fuego viene y comienzas a levantarte de forma diferente. Ahora, hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando Natán le habló a David, ¿se acuerdan esa historia? Cuando David había engañado y había planificado la muerte del esposo, de la mujer que él amó, ¿verdad? Y va Natán, un profeta, y le dice, ¿qué harías tú si a la única oveja que tiene alguien se la quita? Ah, yo lo mato. Bueno, ese eres tú. Él no cambió el mensaje, ¿sabes por qué? Porque es cierto, estaba delante de su rey en la tierra. David pudo haberlo mandado a matar, porque él era el rey, él mandaba, pero él se debía a su rey, como nosotros nos debemos a él. Estaba con la unción, el mandato de Dios, lleno de fuego del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de unción. Ya estaba el fuego encendido en su ser. Jeremías decía, no puedo dejar de moverme, pero algo me pasa, algo me quema por dentro, no sé. El fuego del Espíritu Santo, eso nos tiene que pasar a nosotros, aunque tengamos frío ahora por fuera, porque la temperatura está bajo, pero nosotros, en nuestro ser, está el fuego de Dios, está el Señor. Y eso nos hace buscarle, eso nos hace tener respuesta, eso nos hace valientes. Lo que no hacíamos antes, ahora lo hacemos. Ese es nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios está presente en todos. Fíjese que vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Hemos predicado tanto esta palabra y siempre Dios sigue hablando, ¿verdad? Sigue. Primera de Reyes,
capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Aquí se acuerdan cuando querían demostrar el poder, los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Sí. Y ahí esperó, ¿no es cierto? Elías dejó que bailaran, que se cortaran y todo lo que hacían los otros profetas de este diosito, Baal. Entonces, él esperó y en su momento, ¿qué hizo Elías? Dice en el 30, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Oye, vengan acá. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, porque estaba destruido. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías, a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Habían 450 profetas de Baal, cortados, golpeados y todas las cosas que ellos hacían llamando a sus dioses para que ocurriera lo que estaban pidiendo. Elías los miraba, se sonreía porque era burlón, era su carácter, ya no era perfecto. Pero él sabía a quién servía, sabía a quién lo envió, sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe lo que hace él? Él hace restaurar la relación con Dios a través de ese altar. ¿Por qué? Porque empezó, arregló ese altar. Todo perfecto, la unción de Dios, lo que te quiero decir, la unción de Dios no cae cuando el altar está dañado. La unción de Dios cae cuando tú estás trabajando y estás arreglando y te estás arrepintiendo y tienes el altar perfecto para que su presencia caiga. ¿Qué pasa en estos tiempos? Hay cultos, hay reuniones, hay bulla, hay humo, hay tantas cosas, pero ahí no está Dios, porque el altar se cuida, se arregla, se respeta. El altar es trabajo, un trabajo de cada parte que forma ese altar, siendo nosotros mismos un altar. Debe haber arrepentimiento. Debe buscarse, ¿no es cierto?, una relación con Dios. Debe buscar restaurar esa relación con Dios. Y más aún, debe manifestar el poder del Espíritu Santo. Si el altar está dañado, si el altar está en ruina, Dios no puede entrar ahí. Tiene que haber un Elías, tiene que haber un hijo de Dios que se preocupe que el altar esté bien. Dios, yo fallé, yo pequé, estoy arruinado, pero yo quiero restaurar mi relación contigo. Yo quiero que este altar esté en condiciones porque quiero tu presencia, porque busco tu presencia. Yo sé que estás escondido, pero me estás mirando. Yo sé que tú quieres que yo lo haga. Yo quiero hacerlo porque necesito, porque no dependo de mis fuerzas, como Sansón, ¿no es cierto? Ni ser testaruda, ni desobediente, como fue Jonás. No, Señor, yo quiero servirte, y para servirte necesito de tu unción. Para servirte necesito que este altar tenga el fuego del Espíritu Santo para que donde tú me muevas ocurran maravillas que son para tu gloria. Esa debe ser, ¿no es cierto, Señor? Yo quiero manifestar el poder del Espíritu Santo, y para ello, si un día caí y dejé todo en ruina y el plan de Dios quedó ahí,
pues hoy en estos tiempos de misericordia, en este tiempo que estamos viviendo, donde se renueva su misericordia cada día, yo no sé de qué forma tú le fallas a Dios, pero yo sé las formas que le fallo y las formas que le fallé, y ahí viví y vivo la misericordia de Dios, porque cuanto más te perdona, más te usa, porque más deudor eres. Entonces cuando eso pasa, el altar comienza a arder, cae la presencia de Dios, la unción de Dios, y tú como altar, el Señor te lleva a un lugar, te lleva a otro, y la unción de Dios va contigo, y ocurren milagros, ocurren sanidad, que esos son señales de su presencia, y aunque no las haya, lo más importante es que hayan vidas cambiadas, que hay gente que se convierta, que iglesias aunque queden vacías, porque Dios hace limpieza, porque está cansado ya de hablar, pero siempre hay uno que queda, y con ese uno se pueden conquistar naciones. Pero Dios necesita que en nuestro altar, nosotros como altar estemos en condiciones, y que ante Él seamos verdaderos, que ante Él veamos en verdad cómo Dios en su soberanía no cambia los planes. Él termina su plan. Sansón murió ahí. Estaba en ese templo, ¿no es cierto?, que era una conducción al Dios de esos tiempos. Jonás, por otro lado. Pero ni Jonás ni Sansón gustaron de la primera victoria, porque si hubiesen sido obedientes, la historia sería otra. Pero eligieron mal, o fueron guiados por emociones y sentimientos. La iglesia no se mueve por emociones ni sentimientos. La iglesia se mueve por dirección del Espíritu Santo. La iglesia, la que nos rige su palabra. Debemos ser honestos ante el Señor, honestos ante nuestros hermanos, y reconocer que sin Él nada podríamos hacer. Así es. Hoy, hermanas queridas, ¿sabe qué? Debemos llevar un mensaje. El mismo mensaje que Juan Bautista decía en el desierto. Arrepentidos. Pero ¿cómo vas a ir a decir eso a una iglesia? Oye, llevan como 50 años en la iglesia, ¿cómo vas? Ese es el mensaje de Dios. Arrepentidos. Porque los altares están destruidos. Los altares están tachados para que parezcan bonitos. Pero Dios quiere que restauren para que el fuego de Dios caiga y vivamos ese avivamiento personal y también como iglesia. ¿Tarea de quién? ¿De la pastora? ¿De las personas que trabajan en la iglesia? No. Es tarea de cada uno. Somos un carbón para el Señor, pero carbón encendido que nunca se apagará. Amén. En unidad, en oración, en búsqueda. No hay otra forma. No hay otra forma. Si nosotros no le buscamos, Él está escondido. Él está escondido. Pero aún estando escondido, Él sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero cuando le encontramos, le buscamos y entendemos que debemos restaurarnos nosotros a través de la palabra y decir, sí Señor, soy pecador. Sí Señor, te fallé. Sí Señor, pero es que a mí no, los peros no le sirven a Dios. Sé humilde. Porque si en algún momento te molesta que te digan cosas, es porque la humildad no está en ti. Debemos orar, debemos unirnos para que el fuego de Dios se levante. Y cuando tú salgas a las calles, ese fuego se note. Cuando tú des un abrazo, se nota. Cuando hay unción, se nota. No importa que no hayan sanidades ni milagros. Esto va más allá. Eso eran señales para los incrédulos y Dios lo hace también para manifestar su poder.
cuando Él quiere, a través de algún instrumento. Pero no es esa la finalidad. La finalidad es que la gente sea salva. Y el mensaje es arrepiéntanse. Amén. Arrepiéntanse. Amén. Amén. Señor le bendiga. Esta es la palabra para este día. No sé qué parecido tienes con Jonás, ni con Sansón. O actúas como el profeta quizás, que le habló a David. Maravilloso. ¿A quién se debía a él? A su rey. Y no al rey pecador que tenía al frente. Y tuvo la valentía de decírselo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. De otra manera, les aseguro que si hubiese ido por su humanidad, David lo mata. ¿Amén? Entonces, cuando tú vas con la unción de Dios, con el fuego de Dios, la gente te escucha. Aún en las miradas te nota cuando tienes algo que decir. Amén. El Señor les bendiga, pues, aleluya. Gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, amado Señor, le damos gracias esta mañana y tarde, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por recordarnos que estamos en sus manos, Señor. Gracias, Señor, porque usted está escondido. Porque de otra forma, Señor, ay, Señor, sería tan falso todo nuestro caminar. Debemos arrepentirnos, debemos buscar el camino, debemos cerrar la puerta, la habitación para hablar con usted. Debemos buscar esas instancias, Señor, y ante usted no podemos mentir. Ante usted no hay excusa, Señor amado. Queremos estar llenos, Señor, de ese poder, de esa unción, de ese fuego, Señor. Queremos que muchos lo conozcan, mi Dios amado. Por eso te damos gracias en esta mañana, porque usted nos ha hablado, nos ha indicado el camino, nos ha mostrado, Señor, ante ejemplos bíblicos, Señor, que usted tiene un plan, como lo tuvo para ellos, lo tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos cada uno responsable si lo hacemos o no lo hacemos, Señor. Pero sí tenemos plena certeza que el plan que usted tiene se cumple sí o sí, conforme a su voluntad. Gracias le damos esta mañana, seamos todos bendecidos, Señor, y esta palabra, Señor, sea guardada en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para hacerlo viva, palabra viva en nuestro ser, mi Dios amado. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.